Miquel. Sí. Miquel i després la Patrícia. Tota estratègia política, i en aquest cas parlant de la repressió, penso que necessita una estratègia també de comunicació i uns marcs i uns relats que ja el vam veure ja fa molts anys, jo recorde, demòcrates o violentos. No hi havia terme mig. Si denunciaves tortures, passaves al bando de los violentos, perquè qüestionaves l'estat de dret. No hi havia mitges tintes. Pense que el tot és ETA respon també, d'alguna manera, a aquest relat per part del poder i avalat també pels mitjans, la gran part dels mitjans de comunicació a l'estat espanyol, i que, a més, jo penso que se sustenta sobretot en una desconnexió total entre territoris a l'estat espanyol. Si als valencians i valencianes, que jo vinc del País Valencià, ja ens costa moltes vegades entendre què passa aquí dalt, a Catalunya, imagineu entre territoris com Euskadi, on hi ha molta gent que no n'ha en la vida. Els que hem estat a Euskadi coneguem una realitat ben distinta de la que ens venen els mitjans de comunicació, igual que quan venim a Catalunya, els que no som d'aquí. En aquest sentit, pense que és molt significatiu, per exemple, aquesta minibronca que han tingut en el Partit Popular aquesta setmana, on la Cayetana Álvarez de Toledo ha tractat de reprendre el discurs i el marc aquest de la confrontació, de que hi ha que anar més enllà, i quasi que dient que eren massa tibis, el Partit Popular actualment a Euskadi, i han sigut els propis del Partit Popular d'Euskadi els que li han dit, escolta, nosaltres hem patit aquí una època una mica prou complicada com perquè ara tractes de ressuscitar aquest relat. Penso que això demostra tot aquest relat, aquesta fabricació d'un marc, d'un discurs que avalaria, sense aquest marc és impossible que qualsevol persona que conega una miqueta com funciona la política repressiva que estàveu explicant, del tot és ETA, de demòcrates o violentos i no hi ha terme mig, no s'haguera pogut implementar. I per això jo sí que volia preguntar els que viviu a Euskal Herria, com viviu amb els partits polítics com el Partit Socialista o el Partit Popular, que a Espanya diuen una cosa i quan conviu amb la resta d'opcions polítiques, amb el poble, amb la ciutat, amb els ajuntaments, estic convençut que tenen altres relats. Jo ho he vist, ho hem vist tots. El Jordi Evo le van entrevistar diverses vegades a alguns diputats, aquí hem vist altres coses on el relat és totalment diferent, però a Espanya es ven un altre relat totalment diferent. Com veieu actualment, per exemple, de cara a aquest judici? Sí, pero yo creo que has señalado una de las claves, la de la construcción de los marcos. Yo creo que el Estado español necesita tener un enemigo interno que tape sus propias carencias. Yo creo que es un proyecto político como Estado con múltiples carencias, y una de las mejores maneras de taparlas es la de crear un enemigo interno. ¿Qué pasa? Que si el enemigo interno que inventas es tan burdo que no te lo compra nadie, allá donde lo inventas, pues te pasa lo que te pasa. Es decir, nosotros no tenemos, es decir, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox no es que no tengan 0 diputados en las elecciones generales en Euskadi porque las urnas no admitan votos del Partido Popular, Ciudadanos o Vox, sino porque la gente decide que no se cree ese discurso. Es decir, si realmente fuera cierto lo que plantean, ¿cómo se explicaría que obtengan tan poco apoyo? Si lo que plantean es tan humano, tan razonable, si nosotros somos unos bárbaros que pasamos por encima de los derechos de toda la gente, ¿qué pasa? ¿Que el pueblo vasco tiene un ADN masoquista que nos hace querer vivir en lo peor? Yo creo que no. Yo creo que el pueblo vasco, como cualquier otro pueblo, quiere vivir tiempos mejores, y nosotros hemos vivido tiempos duros y hemos tenido que hacer esfuerzos para superar una situación que era complicada. Y yo creo que eso nos ha contagiado a todos y a todas las formaciones políticas. Es decir, todos queremos mirar hacia adelante, todos queremos vivir en una sociedad plural. Yo no quiero que Euskal Herria sea un marco de gente que solo piense como yo. Yo creo que la pluralidad enriquece, pero yo creo que hay un problema de base fundamental. Euskal Herria o Cataluña se pueden imaginar a sí mismos como una nación propia y diferenciada. Costará más o menos, pero te puedes imaginar cómo sería tu proyecto de país. El Estado español no se puede imaginar seguir siendo el Estado español sin Cataluña ni Euskal Herria. Entonces, a partir de ahí es el momento en el que construyen todo esto de lo que hemos estado hablando, y todos los marcos punitivos, los relatos tremendos y demás, pero que al final hay que desmontarlos en lo cotidiano, yo siempre digo. Y yo creo que una de las cosas más gráficas la podemos encontrar esta semana. Esta semana un tipo ingenioso, por llamarlo de alguna manera, se le ha ocurrido que tenía que reventar un acto institucional de la Generalitat de Cataluña, creo que era en la ofrenda a Casanovas, con el himno español. Le han entrevistado en un montón de televisiones. Para mucha gente es un héroe. Por tocar las campanas en Altsasu, a unos chavales de Altsasu, aplicando la ley Mordaza, les piden 30.000 euros. Eso en un Estado democrático, por lo menos en eso del fiel de la balanza de la justicia, la balanza siempre descompensa para el mismo lado, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese tipo de evidencias constatan que, pese a su castigo,
el refuerzo de las posiciones, de la ética de la lucha, y cuando hablo de la ética de la lucha, hablo de la lucha pacífica y no violenta, por supuesto, lo que hace es sumar e incluso, por eso decía la palabra contaminar de alguna manera a todas las opciones, se encuentren en el marco ideológico que se encuentren. Tú no puedes plantearte vivir en Euskal Herria, le está pasando al Partido Popular, y decir que la foralidad o que los derechos forales, el concierto y el cupo, pues son una locura. Lo dice Rivera, que supongo sacrificará a Euskadi para ganar en el Estado español. No sé si va a ganar en algún lado alguna vez en su vida, pero en esa lógica lo hará. Pero eso allí no lo puedes hacer.